de la expectativa. En ese caso era igual tener un forward y tener un futuro. ¿Cuál era la diferencia? Solamente la liquidación. La liquidación era la diferencia. Después la utilidad era la misma. Aquí hay algunas consideraciones para futuro, pero más o menos ya se había explicado. ¿Qué son los swaps? Los swaps es una cosa interesante, porque los swaps es un intercambio. El swap es un intercambio, el swap es una permuta, ¿no? Como dice ahí, una permuta financiera o swap es un contrato por el cual dos personas acuerdan intercambios de flujos de efectivos en fechas determinadas. Un contrato de swap podría obligar a las partes a intercambiar un interés a tasa fija por una tasa variable, ambos calculados sobre un capital de referencia. Esos son los swap. Son intercambios, ¿no? ¿Cómo empezó este asunto de los swap? Los swap empezó cuando eran los comercios compensados, ¿no? Se dice que esto empezó en la antigua Fenicia, cuando la gente intercambiaba, hacía trueques, ¿no? Trueques, un swap, ¿no? Una especie de swap. Generaba trueques, intercambiaba cosas. Si yo estoy pensando que este objeto que te voy a dar tiene el mismo valor con el que me vas a dar, entonces lo intercambio. No el mismo precio, sino el mismo valor. Entonces la identificación de valor estaba ahí. Si yo decía que yo te voy a cambiar esto por eso, muy bien, pero esto tiene para mí el mismo valor de lo que voy a recibir. Eso es swap. Así sucede, por ejemplo, que yo puedo intercambiar productos por tasas. Intercambio un producto por una tasa, por un spread. Hago un intercambio, ¿no? O digo, por ejemplo, a tal fecha tenemos una renta fija, pero a partir de tal fecha la cambiamos por una renta variable. El ejemplo que está acá, lo cambiamos por una renta variable. De repente, yo tengo un pacto de una negociación de algo, donde tengo una renta fija, pero estoy generando una opción de swap. ¿Qué significa? Que a una fecha determinada lo cambiamos por una renta variable. Vamos a suponer un compromiso de crédito generado por un swap. Yo tengo un servicio de deuda de un gran proyecto que tengo un servicio de deuda. Y ese servicio de deuda es un servicio de deuda con tasa fija, pero con una opción de swap. ¿Qué significa? Que es tasa fija en el momento que yo estoy generando la construcción, pero cuando entro en operación se convierte en tasa variable. Tasa variable que está en función a los alquileres que yo voy a hacer. Genero entonces un documento de swap. Ese documento de swap me da sobre el diferencial de lo que yo voy a obtener, el variable con el fijo, una cantidad dineraria. Esa cantidad dineraria lo pongo en un título valor. Ese es el swap. Ese swap puede ser un colateral. Por ejemplo, yo tengo el proyecto es para 15 meses, pero a partir del mes 10 recién voy a pasar a obtener alquileres. Lo que en este momento, como no tengo todavía dinero y estoy en la construcción, tengo renta fija. Pero a partir del 11º mes, yo tengo renta variable. Pero en este contrato, tengo un contrato de swap sobre ese diferencial. Ese contrato de swap, yo lo puedo comercializar. Y puedo decir, te paso los derechos del swap, si es que tú me desembolsas algo hoy. Es el mismo colateral que tenía en los forward. El mismo colateral, sino que ahora es el swap. ¿Por qué? Porque voy a hacer un intercambio. Entonces, lo que yo estoy pagando renta fija, cuando se convierte en renta variable, va a haber un diferencial. Ese diferencial lo voy a multiplicar en un swap ahora, apalancándome con el sistema financiero. Otro swap interesante, por ejemplo, es el swap de divisas, ¿no? Estoy generando un proyecto y estoy generándolo, vamos a suponer, con dólares americanos. Muy bien, pero a partir de tal fecha hago un swap de divisas con libras esterlinas. Entonces, ¿por qué? Porque estoy pensando que la libra esterlina se va a cotizar y se va a apreciar mejor y más a partir de tal fecha que el dólar. De manera que le puedo sacar, digamos, una rentabilidad financiera. Yo estoy pensando que eso va a ser. Ojo, en los tres documentos que estamos viendo, todos son especulativos. Estoy pensando que eso va a suceder. De repente no sucede, pierdo. Sucedió, gané. ¿No es cierto? Entonces, este inversionista lo que hace es, sobre la inversión de este proyecto a futuro, está utilizando la divisa dólar norteamericano y la cambia mediante un swap, la cambia a libras esterlinas a partir de tal fecha, porque la libra esterlina aprecia mejor.
Ese diferencial lo estoy generando en un documento que es un swap. Si ese diferencial aprecia menos que el dólar norteamericano, pierdo. Y si es lo contrario, gano. Si este documento, que es un título de valor, yo voy a apalancarme con el sistema financiero para un nuevo emprendimiento, la entidad financiera toma el riesgo del intercambio si es que no sucede lo que yo estoy poniendo en el swap. Y si sucediera, gana conmigo, ¿no es cierto? Entonces, así funciona el tema del swap. Y por último tenemos el tema de las opciones, ¿no? Es un contrato por el cual una persona, tomador o titular, mediante el pago de una suma de dinero no reembolsable, que es la prima, adquiere el derecho, no la obligación, de que otra persona le venda o le compre cierto bien, que es el subyacente, lo que hemos hablado antes, a un precio fijo predeterminado, precio del ejercicio, o le permute ciertos u obligaciones por otros antes de la fecha estipulada, opción tipo americano, o solamente en esa fecha, opción tipo europeo. Normalmente se hace sobre la fecha estipulada, sobre la fecha que es, ¿no? El tema de opciones, ¿no? Entonces, en este tema de opciones es lo más especulativo que podría haber hasta ahora es el tema de opciones, ¿no? Porque sobre un bien subyacente, que yo lo tengo plenamente identificado, le genera un precio a una fecha. Y ese precio a esa fecha yo podría cambiarla en función a una condición, ¿no? Entonces, esas opciones se convierten en opciones que podrían ser beneficiosas para mí y beneficiosas para otra persona, ¿no? Y las opciones se convierten en opciones call, opciones put, dependiendo qué tipo de interés tenga sobre la opción, ¿no? Entonces, estas opciones tienen que ver justamente en contratos que generan primas. Por ejemplo, vamos a suponer que el activo subyacente sea el petróleo, el barril de petróleo. Ese es el activo subyacente. Entonces yo pienso que el activo subyacente va a tener un precio en una fecha, pero que eso puede cambiar, ¿no? Entonces yo prometo comprar esa cantidad de barriles de petróleo a una fecha, a un precio, prometo comprar. O también puedo hacer prometo vender, o prometo comprar o prometo vender esa cantidad a ese precio. Pero resulta que llegado el momento, ese precio no es, sino es un precio mayor. Si es un precio mayor, yo acabo de perder. Si es un precio menor, yo acabo de ganar. Siempre y cuando haya comprado o haya vendido. Entonces, en el tema de opciones, justamente son opciones porque yo puedo generar la opción. ¿Cuál es la opción? Genero un precio que es encima del valor de hoy o bajo el valor de hoy. O prometo comprar o prometo vender. Entonces, esas cuatro opciones tenemos, esas cuatro maneras tengo para, sobre el mismo activo subyacente, hacer este contrato de opciones, ¿no? Llegado el momento, en el momento de liquidación, veo cuál es el precio del subyacente. Y al precio del subyacente voy liquidando en función a la cantidad que yo prometí o comprar o vender. Normalmente este tema de opciones es para inversionistas. La opción yo la podría negociar, pero normalmente los bancos o la entidad financiera no entran a la negociación como colateral de las opciones, excepto la bolsa de valores. Todas las bolsas de valores entran a negociar las opciones, pero frente a otras opciones, no a financiamiento líquido para hacer un emprendimiento. Entonces, la opción te servirá para generar otra opción con el mismo riesgo, pero no para poder servirte de colateral para poder hacer un financiamiento sobre un emprendimiento nuevo o un proyecto que tenga tu empresa. No funciona así, no funciona como los otros productos, ¿no? Pero sí son especulativos. ¿Por qué es especulativo? Porque yo tengo el firme propósito de mantener o la compra o la venta a un precio determinado en una fecha determinada. Entonces, o compro sobre el precio, bajo el precio, o vendo sobre el precio o bajo el precio. Esas son las opciones que tengo. Oye, y hay más sobre el tema de opciones ahí, si quieren, digamos, leer un poco.
Y este es el tema de operación de cobertura. Dice, una operación de cobertura existe cuando se contrata un instrumento con la expectativa de que los cambios en su valor compensen total o parcialmente el cambio en el valor de cotización o en los flujos de efectivo de un ítem, al que se denomina partida cubierta. La operación de cobertura normalmente se extiende para aquellos activos que son comercializables de manera internacional, pero que tienen mercados ya dirigidos. No es, digamos, para que nosotros escojamos, ¿no? Por ejemplo, se dio mucho en el activo del azúcar de remolacha que venía de Rusia. Se generaron estos documentos de operación de cobertura, de manera que estas operaciones de cobertura están financiando toda la operación, desde la extracción hasta su venta, desde el proveedor, el proceso y el cliente. Entonces, se generan documentos de deuda con el propósito de poder generar actividades operativas que permitan colocar un subyacente en el mercado y activarlo. Digamos, las operaciones de cobertura funcionan para cuando los activos están, por ejemplo, el petróleo, una operación de cobertura para extraer el petróleo, trasladarlo, ponerlo a punto para poder hacer un commodity y comercializarlo. Entonces se hace primero una operación de cobertura y después de eso puedes generar un forward sobre lo que tienes listo. Entonces esto es antes de, ¿no? Las opciones ya habíamos visto y bueno, eso fue todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pueden ser generados tanto por el comprador como por el vendedor o solamente por el comprador? No, es de mutuo, es decir, es un acuerdo, ¿no? Hay, por ejemplo, forwards que se están generando que, por ejemplo, lo que se está haciendo acá en el Perú es que tú te estás buscando tu inversionista para el forward. Por ejemplo, tú sacas un forward sobre un subyacente, ¿no? Y buscas al inversionista. El inversionista dice, sí, yo creo que esto no va a ser así como tú dices, genera el forward. Pero ese forward se está siendo generado con el propósito de que tú te estés financiando, no con su dinero, sino con el usufructo de su dinero. ¿Correcto? Entonces, y ese diferencial que él ganaría son los costos de financiamiento de la utilización del dinero. Por ejemplo, vamos a suponer, tú buscas un inversionista para 1 millón, ¿no es cierto? Muy bien. El tipo de cambio que yo estoy proponiendo a una fecha es 2.75. Pero no va a estar en 2.75 posiblemente, sino va a estar en 2.8, 2.82, ¿no? Hay un diferencial. Que ese diferencial tú ya sabes que podría ganar el inversionista y eso lo pactas desde ahora y lo calculas desde ahora. Tú vas a perder esa diferencial entre 2.882 menos 2.75. Eso es lo que perderías, eso es tu costo, ¿no es cierto? Pero tú tienes el inversionista, el millón, generas el forward. Con ese forward vas al banco y el banco lo monetiza. Un banco que cree que va a estar al precio que tú dices. Correcto, entonces te financia de esa forma. Llega la fecha, ponte, y sucede a más precio. Ganó el inversionista, perdiste tú y perdió tu banco, ¿no es cierto? Tú puedes generar un contrato, que es un contrato de, ¿cómo se llama? Que con terceros, que es un pacto comercial, que es un contrato aparte del forward, con el banco, que es un contrato de crédito, que te otorga un crédito sobre el diferencial. Es decir, si perdiera, tú estás pensando que va a perder, tú le estás pagando al banco. Entonces, ese diferencial de precio con el inversionista y el diferencial de utilidad con el banco, eso sería tu costo. Si es que ese costo es menor que la tasa que te cobra un banco comercial por levantar 1 millón, obviamente la operación está bien hecha. Y para eso te sirve el forward, ¿no es cierto? Eso normalmente se estaba haciendo acá, sobre todo para el tema de pesca, se ha hecho bastante. Se captaban inversionistas, se hacían forwards de divisas, mucho ha sido con el tema de los yenes, porque era bastante volátil, y esos inversionistas hacían forward de divisas. Un banco, normalmente un banco extranjero, el Banco de Brasil se ha metido bastante en este tema de forwards, monetizaba sobre proyectos en Perú y listo. Y esos eran tus costos. Esos costos representaban menos que el costo de un banco comercial para levantar la misma cantidad de dinero. Entonces, cuando sucedía eso, esos eran los costos del proyecto.
Para eso utilizaban los forwards. Entonces, de esa forma, no tú pactabas, digamos, una cantidad como inversionista, no, tú lo estabas pactando como un promotor de un proyecto, pero buscabas un inversionista que sea capaz de apostar por el precio que tú estabas poniendo en el forward, de esa forma. La SBS es la Superintendencia de Bancos Seguros y AFPs. Ahora, la SBS te da las normas de transacción, ¿no? Pero quien está verificando la operación propiamente es la Bolsa de Valores y Cavalli, que ahora se han fusionado, ¿no? Que es la liquidadora de la Bolsa de Valores, se ha fusionado ahora con la Bolsa de Valores, ¿no? Es una sola entidad ahora, ¿no? Pero la Bolsa de Valores es la que te da todos los mecanismos de operación, ¿no? Ahora, quien regula y presenta los requisitos, ausculta y te da el check para que esto pueda ser posible operativamente en la Bolsa de Valores es la CONACEP. La CONACEP es la entidad que, digamos, ve desde el punto de vista normativo todo lo que necesitas para que listes en bolsa, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos que te da la CONACEP para que tú puedas listar en bolsa. Una vez que tú cumples con todos los requisitos, y esto es un checklist o una lista de verificación, y tú listas en bolsa, sales en pantalla ya, y sales tú o como inversionista, como promotor o como el postor. Igual tienes que presentarte y con los requisitos de la CONACEP, te presentas como inversionista o como promotor o te presentas como el postor, ¿no? Igual. Y la SBS lo que hace es el tema específicamente de la operatividad de transferencia de fondos, ¿no? Eso sí es regulado por la superintendencia, porque ahí vas a necesitar un banco, ¿no es cierto? Y para que tú listes en bolsa es la CONACEP, y para que tú puedas operar es la Bolsa de Valores de Lima. Entonces fíjate cómo entra en los bancos, la Superintendencia de Bancos y Seguros, entra la CONACEP, entra la Bolsa de Valores de Lima y entra la liquidadora de la Bolsa de Valores de Lima, que monetiza justamente la operación. Pero todo eso es muchas veces más barato que la tasa comercial de un banco comercial. Es más barato, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les hago un pequeño comentario. La operación de reporte, estamos hablando de 4%. Chequea. Si tú eso lo prestas a un banco, tú te vas por 1 millón al banco. El banco te cobra en el mejor de los casos 15%. 15% y eres tu clientazo, ¿no? Y contra el 4%. Pero, a ver, lista en bolsa. Necesitas unos buenos requisitos, un buen comportamiento crediticio y buenas ideas de negocio, un buen producto que lo acepte el mercado, ¿no? Que pagues muy bien a tus colaboradores, etc. Entonces, esas cosas sí las oculta la CONACEP para eso, ¿no? Pero el premio está de que es bastante barato. ¿Necesariamente tienen que estar ambas empresas en bolsa para hacer forward? No, una de ellas, la que se compromete, sí, una de ellas, la otra no. El inversionista, por ejemplo, está en la Bolsa de Valores como inversionista, pero no como empresa. Está como inversionista. Y el tema, por ejemplo, de los fondos es que en la caja de valores, de la Bolsa de Valores, hay hecho los depósitos. Entonces, no, yo voy por estar en la bolsa, salgo en la pantalla, salgo en la web, todo, y voy, veo y no me interesa. No, dejo ahí una cantidad. Es como si fuera una caución, ¿no? Pero no listo en bolsa. Listar en bolsa es que la empresa ha sido ocultada, ha presentado su estado financiero de los años que le dice la CONACEP, que son un mínimo de 3 años, 3 ejercicios, y así, ¿no? Su récord crediticio, las hojas de vida de los accionistas, de los gerentes, de los colaboradores, de los externos, etc. Es decir, hay un documento que se llama Due Diligence. Due Diligence. Lo voy a anotar acá.
Si es la primera vez que te presentas, la CONACEP te pide el due diligence. Estas palabras, aunque parecen inglés y todo eso, pero que no te atemorice. Lo que es el due diligence es, por ejemplo, una persona natural es digamos, al currículum vitae, o una persona natural es una persona natural es a la hoja de vida, como una persona jurídica es a un brochure, como un profesional es al due diligence, más o menos. Entonces, ¿eso qué significa? El due diligence es el recuento histórico de la empresa desde que nació hasta ahora. Si yo hiciera, por ejemplo, una biografía de una persona, hago la biografía. Esta persona nació en tal sitio, que no sé qué, hizo sus estudios primarios, sus padres fueron fulano de tal, que no sé cuánto por acá, y llegó y murió tal fecha, ¿no? Solo que acá no muerto, pues. Continúo. Entonces, lo mismo hago, si hago la biografía, pero de la empresa, eso se llama due diligence. Entonces, la primera vez que tú te presentas el due diligence. La segunda vez que te presentas, tus estados financieros. Son 4 o 5 requisitos nada más. Entonces, el due diligence tiene una metodología, cómo se tiene que presentar a nivel mundial o internacional. Tiene una sola metodología, cómo se presenta. Tiene una formalidad, cómo se presenta el due diligence, ¿no? Entonces, te solicita un due diligence. Tú presentas el due y después del due, listas en bolsa. Una vez que listas en bolsa la primera vez, ya lo demás es historia. Y la razón es que las personas jurídicas que han listado en bolsa y se presentan en bolsa, ya no más regresan al banco, obviamente. Ya no regresas al banco, ya te quedas en bolsa. O regresas al banco para monetizar cosas, etcétera, ¿no? Siempre necesitas descuento de planillas, tarjeta de crédito a los funcionarios, no sé, cuenta sueldo, ¿no? Esas cosas necesitan en los bancos, las empresas, pero financiamiento de inversión, capital de trabajo, no, en bolsa, mucho más barato. Imaginen, la operación de reporte 4%, ¿por qué? Porque está a LIBOR más punto y medio. Perdón, prime rate más punto y medio. Y eso que el prime rate ha subido, porque estaba en 2 puntos y algo. ¿Cuánto salió todo? 4%. 4% cero y pico. 4%. Aún así, ahorita que está en 3.25, que sea más 2 puntos, es 5.25. ¿Sigue barato o no sigue barato? Sigue barato. ¿Quién te da 5% en el Perú? Usted, nadie. La bolsa. Pero, si no pagas tú, pagas la bolsa. Por eso es que tienes que chequearte bien. ¿No listas? No, señor, no listas, se acabó. Y no listas y no listas. Ahí no hay vara, no hay nada. Entonces, ¿listas? Listo, suficiente. El mundo empresarial cambia cuando tú entras a bolsa. ¿Por qué? Porque te conviertes en costo más barato, mucho más barato. Pero para eso necesitas cumplir, necesitas mantener un clima laboral adecuado, necesitas un gobierno corporativo, trabajar con transparencia, necesitas no pagar coimas, necesitas una serie de cosas que el normal de la gente sí hace. Entonces no hay competencia, pero necesitas también proyectos porque, por ejemplo, aun cuando no hay una restricción, si tú vas por un financiamiento de 10.000 soles, nadie te va a hacer caso. Si vas a un financiamiento de 100.000 soles, sí te van a hacer caso, pero de 10.000 no, pues. Entonces, no hay una restricción, no hay una norma que te diga, por si acaso, si quieres 10.000 soles, no se presente, no hay, es libre. Pero en la práctica, alguien que quiera pues contra 40.000 soles, pucha diabla, porque igual va a ser por 40.000 por 4 millones, igual voy a gastar, ¿no es cierto? Entonces, normalmente los montos siempre están superando los $50.000. Reportes por $50.000, poquísimos. Encima de los 50 sí, porque son todos los días. Y reporte de tus acciones. Si no pagas, se queda con la acción, se acabó. Sí. ¿Cómo está
carta de fianza lo puede dar cualquier entidad bancaria? Ah, una buena pregunta, una muy buena pregunta. Las cartas fianzas son exclusividad del sistema financiero formal bancario, dice la norma, ¿no? Pero entonces tú me dices, güey, pero si a mí me acaba de dar la caja no sé cuántos, una carta fianza, ¿no? Me ha dado una carta fianza. Las cajas y algunas financieras, en Lima hay como 10 creo, tienen autorización de la superintendencia para, sin ser bancos, solamente por este año puedan actuar como bancos bajo los siguientes productos, y tienen una relación de productos donde están, por ejemplo, cheques. Los cheques solamente dan los bancos, no dan las cajas, ¿no? Pero antes lo que estaban dando es unos talonarios, donde eran unos notas de abono, que tú hacías con esta firma, hacías el retiro del verdadero banco, ¿no? Que algunas cajas lo tenían con el Scotiabank, con el ex Banco Vice, etc., ¿no? Pero ahora no, ahora la superintendencia ha dado autorización a algunas cajas, no todas, para que actúen como bancos en determinados productos, ¿no? Unos, por ejemplo, son los cheques, otros son las cartas fianzas. ¿Por qué? Para que puedan activar el sistema financiero. Hay que activarlo, hay que dinamizarlo, ¿no? Entonces los bancos no llegaban a diferentes sectores donde sí necesitaban estos productos, como cheques, por ejemplo, ¿no? Como cartas fianzas, ¿no? Por ejemplo, una empresa constructora pequeña, un ingeniero recién salido, que no sé qué, no tiene oportunidad en un banco, pero sí en una caja. Su caja lo conoce porque ha sido ahorrista, etc., ¿no? Y la caja tiene confianza, pero el banco no lo conoce. El banco no le da la carta fianza, pero la caja sí le podría dar, ¿no es cierto? Porque es un poco más cercana, ¿no? Entonces, la superintendencia da autorización solamente por un año. Pero, ahora tú me puedes decir, oye, pero hace años me vienen dando cartas fianza. Es que todos los años se recupera nuevamente ese año. Este diciembre, por ejemplo, la superintendencia ha dado un año más a tales entidades para que actúen como banco. Este fin de año les va a dar otro año más seguramente, y así. Hace años le vienen dando un año más, pero no son bancos. De acuerdo a la ley y a la norma, no deberían emitir la carta fianza. Solo la emiten en base a esta norma que se ha dado, que solamente por un año. Ahora, que ese año se vaya repitiendo, y ya se quede consuetudinariamente emitiendo carta fianza, puede ser. Pero en todo caso tiene que cambiar la ley. Al cambiar la ley, le autorizaría a que las cajas actúen como bancos, o que las cajas se conviertan en bancos, ¿no es cierto? Lo que desnaturalizaría el objeto social de la caja. El objeto social de la caja no es financiar a la gran empresa, es financiar a la MIPE, a la microempresa. Ahí tiene que llegar con financiamiento de un máximo de 10.000 soles, vamos a suponer. Sin embargo, por ejemplo, hay cajas que han financiado grandes constructoras, 1 millón, 2 millones de soles. Ha desnaturalizado su propósito, ¿no es cierto? Pero hay un concepto jurídico que se llama la primacía de la realidad, y la realidad es que se necesita, pues. No, el banco no me conoce, no llego al banco, pero sí llego a mi caja, pero necesito hacer actividad económica. La caja me conoce, yo pago, el banco no me conoce, la caja arriesga por mí. ¿Por qué no me podría dar una carta fianza? Entonces el Estado peruano ha dicho, sí señor, efectivamente esa es la realidad que está pasando, autorícese por un año solamente, y todos los años autoriza. Han estudiado cómo hacer para que esto sea permanente. La ley tenía que cambiar, o las cajas se tienen que convertir en bancos, las financieras se tienen que convertir en bancos. La caja tú le dices, para que te conviertas en banco, no me conviene. La financiera, peor, no me conviene. ¿Por qué? Porque va a ser más exigente y va a perder mercado que es consuetudinario, ¿no? Entonces no les conviene. Entonces el Estado peruano, ¿qué es lo que hace? Autoriza por un nuevo año nuevamente, pero no a todas las cajas, creo que son 6 cajas nada más